Bien, mis hermanos, es un placer estar aquí con ustedes después de meses de planificación. Eso dan WhatsApp vienen, dan correos y todo eso. Y el Señor nos permitió llegar en el día de ayer. Así que esperamos y hemos orado que el Señor use su palabra para ministrar al alma de todos los que asistan. ¿Quiénes asistirán? Los que el Señor traiga. Él es que trae a cada cual. Y nosotros como pastores o predicadores no podemos lograr nada en la vida de los que nos escuchan. Pero no confiamos en nosotros, confiamos en el Espíritu de Dios, que usa su palabra para abrir el entendimiento y para hacer transformaciones que pueden ser significativas en el futuro destino de nuestros matrimonios y de nuestras familias. Así que permítanme orar antes de iniciar con esta primera sesión. Señor, nosotros oramos y no queremos hacerlo como una costumbre evangélica de iniciar siempre orando. Lo queremos hacer más bien como una manifestación de que entendemos que separados de ti no podemos hacer nada que valga la pena. De que no es nuestra palabra y por lo tanto no tenemos derecho de decir lo que se nos ocurra, de que lo que tú esperas de nosotros es que seamos fieles. Así que, Señor, nosotros te rogamos que tú vayas por encima de nuestras limitaciones, de nuestras debilidades y traigas tu palabra. En tu soberana voluntad has querido que seamos hombres débiles, que proclamemos tu palabra y no ángeles. Y lo has hecho así para que la gloria sea solamente tuya. Nosotros te pedimos que tú uses tu palabra para ministrar a nuestras almas y bendecir nuestras vidas. Sigue formando a Cristo en cada uno de los que estamos aquí, que te conocemos, y alumbra los ojos de aquellos que no te conocen, de manera que hoy pueda ser un día donde Cristo amanezca en sus corazones. Bendecimos tu nombre y esperamos y confiamos en ti. Oramos en el precioso nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos y amigos, no hay que ser muy observador para percatarse de la época en que nos ha tocado vivir. Es una época donde los hogares, las familias están en crisis. Hay problemas entre los esposos, hay problemas con los hijos, hay conflictos con los padres, al punto que muchos hogares no merecen ni siquiera llamarse así, porque son más bien lugares donde viven todos juntos, pero no funcionan como un hogar, no se comportan como una familia. Y el punto de partida de toda familia es el matrimonio. Esto no significa que aquellos que pertenecen a familias monoparentales, ya sea por el pecado de alguno de los miembros o por la providencia de Dios, no son una familia. Pero lo cierto es que la célula fundamental de toda familia es el matrimonio. Y nosotros vemos día a día cómo cada vez más hay un ataque feroz contra la institución del matrimonio. Por doquier, de todos lados, no solamente de las culturas en las que nosotros vivimos, sino también de instituciones gubernamentales, de organismos internacionales. Es como si todo el infierno se hubiera volcado en contra de la familia y en contra del matrimonio. Es más frecuente cada vez que los jóvenes se unen y no se casan. Peor todavía, uniones homosexuales, divorcios frecuentes. Estos son solamente para mencionar algunos de los enemigos del matrimonio. Hace unos años atrás, y casi siempre que uno habla de estadísticas, habla de los Estados Unidos, porque es el país donde llevan estadísticas de todo, se mostró que aproximadamente un 94% de los solteros al casarse mostraban un deseo de que ese matrimonio fuera para toda la vida. Sin embargo, las estadísticas nos dicen que las probabilidades de divorcio se situaban entre un 40 y un 45%. Y yo estoy seguro que al día de hoy son más altas. Sin contar que nosotros todos conocemos casos donde no ha habido un divorcio per se,
legal, pero sabemos que viven bajo el mismo techo por hace tiempo que dejaron de hacer matrimonio. Así que el porcentaje de matrimonios que no cumplen el criterio del diseño de Dios con toda certeza es mayor de aquellos que lo cumplen. Así que uno se pregunta cuál es una de las principales causas de esta crisis en el matrimonio, y evidentemente es pasar por alto el manual del diseñador. El matrimonio no es un invento del hombre, no fue a alguien en las generaciones pasadas que se le ocurrió, oye, qué bueno sería si nos unimos un hombre y una mujer y formamos una familia. Eso no es una ocurrencia del hombre, eso es un diseño de Dios desde el principio que nosotros vemos claramente en Génesis 1 y 2. Pero si es un diseño de Dios, debemos darle gracias de que Él no hizo el diseño y nos mandó sin un manual. Él nos dio su palabra para que nosotros sepamos cómo funciona. El gran problema que nosotros vemos hoy es que todo el mundo quiere ser feliz en su matrimonio, pero quiere vivirlo a su manera. Y eso es incompatible, porque la única manera en que un matrimonio puede funcionar de una manera que sea deleitosa es haciéndolo siguiendo el manual del diseñador. Hay un proverbio que siempre me viene a la mente cuando hablo de esto, y en Proverbios 19:3 dice: la insensatez del hombre tuerce su camino y luego en su corazón se irrita contra el Señor. Es decir, Dios dice cómo debe ser el matrimonio, pero los seres humanos hoy se casan, no quieren aceptar los criterios de Dios, quieren vivir el matrimonio conforme a los criterios actuales, lo que aprendieron, lo que la cultura dicta, y cuando le va mal, son incapaces de asumir su responsabilidad. Y dicen, oye, pero qué mala suerte tengo, y se incomodan contra Dios. Eso es como que usted sale de aquí de Perote y se dirige hacia Ciudad México, pero a usted le gusta más la carretera que sale en vía contraria, porque se le encuentra que es más bonita. Y usted se va por ahí, y cuando llega al siguiente pueblo, que no es Ciudad México, usted se molesta, pero yo sí tengo mala suerte, si fuéramos Ciudad México, mira donde yo llegué. Bueno, pero ese fue el carril de tu tomate. O sea, cada destino tiene un camino. El destino de un matrimonio que valga la pena, que sea feliz, que sea deleitoso, tiene una forma de ser vivido. Y si no la vivimos conforme al diseño de Dios, no podemos cosechar buenos resultados. Ahora, ¿saben qué? Es sumamente racional que los que no conocen a Dios les vaya mal. Con mucha frecuencia recibo en mi oficina a matrimonios que son incrédulos, pero en una crisis están dispuestos a buscar consejo, a buscar ayuda. Y a veces yo los veo que ellos me quieren plantear el problema, pero no quieren como hablarlo muy claro para que yo no vaya a pensar mal de ellos. Y yo por dentro digo, si ellos supieran que a mí no me asombra que tengan problemas, a mí lo que me asombra es que un matrimonio que no conoce al Señor no los tenga. Hay matrimonios que no conocen al Señor y se llevan muy bien. Pero usted sabe lo que normalmente pasa cuando usted los conoce de cerca, se da cuenta que sin ellos conocer la palabra de Dios en su gracia común, ellos cumplen los parámetros establecidos por Dios. El hombre ama a su esposa y la pone en primer lugar, y la esposa respeta y sigue las directrices de su marido. Este es el diseño de Dios para el matrimonio. Ellos no saben que la Biblia dice eso, pero en la gracia común lo viven así y les va bien. Ahora, ¿saben cuál es el problema? Estudios que se han hecho y estadísticas de nuevo dicen que la diferencia de los matrimonios que se divorcian y que no les va bien, de matrimonios de ateos y de agnósticos, y esto es algo que para mí es vergonzoso, difiere muy poco de los matrimonios de los cristianos. Eso es algo que debe de entristecernos profundamente. Porque, ¿y qué es lo que nosotros estamos haciendo? Nosotros tenemos la palabra de Dios. Uno puede entender que les vaya mal a ellos porque no conocen cómo es que se debe vivir el matrimonio. Tú y yo supuestamente lo conocemos, y sin embargo las estadísticas dicen que entre los creyentes
el índice de divorcios es apenas un 4% menor. Yo no sé cómo ustedes escuchan eso, pero eso para mí es sumamente vergonzoso para Cristo y para su evangelio. Un 4% menor. Es que debiera haber sumamente menor. Ahora, ¿ustedes saben cuál es el problema con nosotros los creyentes? Se los voy a mostrar con una ilustración. He tenido en mi oficina matrimonios de nuestra iglesia, miembros de nuestra iglesia, con un problema matrimonial. Y ellos entran y literalmente 45 minutos, una hora, contando la dificultad que tienen. Mi voz prácticamente no se escucha, solamente cuando digo, perdona que no te entendí, o tú no le quieres decir tal cosa, los estoy escuchando. ¿Y qué tú piensas? Los escucho a cada uno. Y en más de una ocasión ha ocurrido que cuando terminan de exponer su caso, yo les hago una pregunta que los desconcierta. Ellos terminan de hablar de su problema matrimonial y yo les digo, déjenme hacer una pregunta, ¿ustedes son cristianos? Y ellos me miran extrañados como, pastor, pero nosotros somos miembros de esta iglesia y usted es nuestro pastor. Sí, yo lo sé. Yo no les estoy preguntando si ustedes son miembros de esta iglesia, yo les estoy preguntando si ustedes son cristianos. Pero ¿por qué usted hace esa pregunta, pastor? Bueno, porque ustedes tienen un problema serio y lo único que yo he oído es que ella esto, que ella esto, que ella esto, y que él esto, y que él esto, y que yo no he oído hablar de Dios, ni de Cristo, ni de su palabra. La impresión que a mí me da es que antes de entrar, ustedes le dijeron al Señor, Señor, tú no puedes esperar aquí afuera, que nosotros vamos a resolver algo aquí en esta oficina. Ustedes dejaron al Señor allá afuera. Y eso es inaceptable para un creyente. Porque Cristo no es parte de nuestra vida. Cristo es nuestra vida. Por lo menos es lo que tú y yo, que somos cristianos, decimos con nuestra boca, ¿o no es así? Así que a veces lo más elemental es lo primero que nosotros pasamos por alto. Desde cualquier punto de vista que nosotros lo miremos, hay razones de sobra para hacer las cosas a la manera de Dios y no a la nuestra. O dicho en otras palabras, para que sea Dios el centro de nuestras vidas y no nosotros. El principal problema de nosotros los cristianos, cuando tenemos dificultades, es que nos hacemos las preguntas incorrectas. Nos preguntamos cómo yo me siento, qué yo quiero hacer, y nos olvidamos que lo más importante no es lo que yo quiero ni lo que yo siento, lo más importante es lo que Dios quiere y cómo Dios se siente con nuestro pecado. Es que Dios es el centro de nuestras vidas. Así que no tenemos excusas para sacar a Dios de nuestros matrimonios y aún de nuestras familias. Porque a veces también con los hijos manejamos las cosas de una manera incorrecta. Tenemos un hijo inconverso y resulta que el hijo es no creyente. Bueno, está bien, se entiende. Pero el hijo tiene 20 años y quiere vivir una vida desordenada. Y nosotros, con tal de no tener problemas con el hijo, que es bien respondón, entonces decimos, bueno, pero él no es creyente, yo no puedo pretender que viva como creyente. No, tú no puedes pretender que viva como creyente, pero hay ciertas reglas en el hogar que deben de ser innegociables. Ciertas reglas. No me puede llegar borracho. Si tienes una novia o un novio, no puede ser una relación tipo del mundo donde ustedes están teniendo relaciones. Pastor, pero que él no es creyente. Bueno, pero yo sí, y yo soy el sacerdote de este hogar, y todo lo que en este hogar ocurre está bajo mi jurisdicción. Y yo debo poder decir como Josué, yo en mi casa serviremos al Señor. Yo no puedo obligarlo a creer a mis hijos, pero hay que respetar ciertos criterios básicos, porque están bajo mi responsabilidad. Entonces, ven como nosotros, miren, siempre digo esto, ¿ustedes saben cuál es el lugar más fácil para nosotros mostrar nuestro cristianismo? La iglesia. Este es el lugar más fácil. Usted adopta la terminología de cada cultura evangélica particular, que varía de iglesia en iglesia. Varón, Dios te bendiga. Santo, que sea, usted sabe, cada iglesia tiene su, usted adopta esa terminología. Óyeme, pero el hermano fulano es muy piadoso. ¿Tú estás seguro?
Yo no quiero saber cómo cada cual es en la iglesia, yo quiero saber cómo cada cual es en su casa. Yo quiero saber cómo los esposos tratan a sus esposas. Yo quiero saber cómo las esposas se respetan a sus esposos. Yo quiero saber cómo los padres instruyen y aman a sus hijos. Yo quiero saber cómo los hijos que dicen ser creyentes y que son líderes de jóvenes respetan a sus padres aún inconversos. Porque el verdadero cristianismo es allí que está. Así que déjenme darle 3 argumentos de por qué no tenemos excusa para sacar a Dios fuera de nuestros matrimonios y de nuestra familia. El primero, muy elemental, pero a veces se nos olvida, es que Dios nos dio instrucciones en su palabra acerca de cómo debemos ser como esposos, cómo debemos ser como esposas, cómo debemos ser como padres, cómo debemos ser como hijos. Y una de las primeras cosas que nosotros vemos desde el inicio es que, al igual que el resto de su creación, Dios diseñó el matrimonio y la familia con un propósito para la gloria de su nombre. Nuestros matrimonios deben dar gloria a Dios. Nuestras familias deben dar gloria a Dios. Mis hermanos, en la eternidad pasada, antes de que existiera nada, solamente la Trinidad, Dios diseñó una institución humana para que siglos después fuera la fiel representación de la relación que Cristo iba a tener con su iglesia en el cumplimiento de los tiempos. Allá en la eternidad, cuando no existía nada, Él diseñó un plan. Y la relación que Él escogió para que representara a Cristo y su iglesia fue la relación matrimonial. Así que, mis hermanos, si Dios es el diseñador del matrimonio, este solamente puede funcionar bajo sus parámetros, no bajo los criterios particulares de cada pareja. Criterios que son formados por sus propias familias, por su propia crianza, por su propia cultura nacional, por su propia personalidad y, lo peor de todo, por sus propios intereses egocéntricos. Lo que determina cómo yo me comporto en el matrimonio y en la familia generalmente son mis puntos de vista. Creo que yo lo veo así. Es que el punto no es como tú lo ves, el punto es ¿y Dios cómo lo ve? Pastor, ¿usted cree que es fácil? Yo quisiera que usted viviera con ella porque usted sepa lo incómoda que es esa mujer. Bueno, en primer lugar, yo no tengo que vivir con ella porque yo no fui que la elegí, ni yo fui que la enamoré, fuiste tú. Y cuando tú no estabas enamorando, tú decías por ahí que eso era lo mejor del mundo. Así que no venga a decir ahora que es terrible. Y lo mismo con la esposa. Esa era la que tú decías, le decías que sí a todo. Ay, mi príncipe azul. Y ahora dije que no sirve. Hermano, mi hermana, ya están casados. Ahora lo que hay que hacer es tirar para adelante y hacer las cosas a la manera del Señor. Miren, pensemos, ustedes han oído las fábulas, ¿verdad? En las fábulas se le da personalidad a los animales y a las cosas. Imagínese que usted tiene en su casa un clavo medio flojo que está a punto de caerse. Y usted decide tomar un serrucho y con el mango del serrucho clavar el clavo. Posiblemente logre algo. Pero si nosotros le diéramos personalidad al serrucho, ¿el serrucho estaría contento? No, ¿por qué? Porque él no fue creado para eso. Ahora más adelante usted empieza a arreglar algo y quiere hacer un estante y tiene que cortar una madera. Y en lugar de buscar el serrucho, usted busca un martillo. Y usted le entra martillazos a la madera. Mire, puede ser que si la madera no es muy gruesa, después de un fuerte esfuerzo, usted logre romperla. No va a quedar bien, pero lo logró romper. Si le fuéramos a dar personalidad al martillo, ¿usted cree que el martillo se sentiría bien? No, porque no fue creado para eso. Mis hermanos, lo que estoy tratando de decir, tú y yo fuimos creados para darle gloria al Señor.
en todas las esferas de nuestra vida, y eso incluye la esfera de esposo, eso incluye la esfera de esposa, eso incluye la esfera de padre, eso incluye la esfera de hijo, y no va a funcionar ni te vas a sentir bien si no lo haces buscando la gloria de Dios. Y para buscar la gloria de Dios tienes que ser intencional en recordar que para eso fue que Dios nos creó. Pero por otro lado, pensemos en esto. Cristo nos enseña, y eso es algo que vamos a ver en la próxima sesión, solamente lo voy a mencionar ahora. Cristo nos enseña el lugar prioritario que debe tener el matrimonio sobre cualquier otra relación. Sin embargo, nosotros asumimos la cultura y le damos más importancia a los hijos que al esposo. O le damos más importancia a la mamá que a la esposa. Eso es muy cultural, pero es muy antibíblico. Entonces, no podemos vivir conforme a nuestra cultura y esperar que nos vaya bien. Y peor todavía, no podemos vivir conforme a nuestra cultura y pensar que vamos a glorificar a Dios. Porque la manera de glorificar a Dios es creyéndole y siguiendo conforme y viviendo conforme a sus parámetros. No dejar a Dios fuera significa que tú y yo nos manejamos por principios y mandamientos, no por lo que creemos que funciona. Pastor, ¿pero es que si yo me someto en esto, va a suceder tal cosa? Pero ¿y desde cuándo tú tienes que estar persiguiendo propósitos? Es que tú no fuiste diseñada para buscar resultados. Ni tú ni tu esposo fueron diseñados para buscar resultados. Nosotros fuimos diseñados para obedecer. Y si Dios te dice que la ames a pesar de que ella sea insoportable, como dices tú, créeme, te va a ir mejor amándola que tratándola como tú entiendes que se merece para que las cosas funcionen. ¿Usted sabe lo que es el pragmatismo? El pragmatismo es una corriente filosófica que evalúa los resultados de una acción, pero que evalúa una acción en virtud de sus resultados. Me explico. Si yo hago algo y logro lo que yo quería, eso significa que lo que yo hice está bien hecho. Eso es pragmatismo. Y eso es exactamente como tú y yo, que somos cristianos, no debemos vivir. Déjenme darles un ejemplo sencillo para que me entiendan. Ustedes saben de los problemas que uno a veces se sale o evita diciendo una mentira. Claro, a veces se meten otros peores. Pero en muchas ocasiones, con una mentira, tú eliminas un problema y ya. Entonces eso significa que mentir está bien en ciertas circunstancias. No. Porque Dios dice que la mentira es pecado. Pastor, pero imagínense, es que si yo declaro todo lo que yo me gano en el negocio, entonces yo voy a quebrar. Bueno, pero si tú vas a quebrar porque pagas los impuestos, entonces tú no tienes un negocio, tú lo que tienes es una oficina de recaudación de impuestos personal. Porque dice Dios, no debáis a nadie nada, pagad a todos lo que debéis, al que impuesto, al que tributo. No trates a tu esposo como tú entiendes que funciona. Trata a tu esposo como Dios te ordena. No trates a tu esposa como tú piensas que funciona. Trátala como Dios te ordena. Y lo mismo con los padres y con los hijos. Déjenme darles ejemplos reales y prácticos. He tenido casos en mi oficina donde la esposa está cansada y se queja de que el esposo es muy seco. Eso es muy típico. La esposa espera que el esposo sea cariñoso. Pero el hombre, yo siempre digo, yo no sé qué es lo que pasa, que muchos hombres creen que está casado con un hombre en cuerpo de mujer. O sea, ella es una mujer obviamente, pero ya después de ahí, ella piensa y siente igual que yo. No, son mujeres por fuera y por dentro. ¿Saben lo que eso significa? Que son diferentes a nosotros, que son más afectivas. Ay, pastor, por eso es muy cursi. No te cases. Eso no es un asunto de cursi o no.
Yo no he encontrado ninguna mujer que diga, no me gusta que mi esposo esté de meloso. En una época como esta, pueden aparecer, ¿verdad? Pero en mi experiencia yo no me he topado con... Yo no me he topado nunca, recuerdo nunca un caso que se viene a mi oficina quejándose que el esposo es demasiado cariñoso con ella. Ese caso yo nunca lo he visto. Así que ella una vez más se queja y al final dice, mire pastor, yo lo solté, que él haga lo que yo quiera. Yo no voy a estar detrás de él, ni voy a estar pendiente de lo suyo, ni nada. Mi hermana, pero tú no puedes hacer eso, porque eso no es lo que a ti te corresponde. Respuesta. Yo no sé, pero desde que me le puse fuerte, ahí estaba buscándome el lado. ¿Se dan cuenta de lo que está pasando? Cuando yo dije yo no sé, se lo traduzco. Yo no sé si eso está bien o mal. Yo lo único que sé es que desde que me le puse fuerte me está yendo mejor. Entonces por eso tú asumes que lo están haciendo bien. No. Hacerlo bien no es obtener lo que yo quiero. Hacerlo bien es hacerlo conforme a la manera de Dios, que al final siempre va a ser muchísimo mejor. O pensemos en el hombre, que está bien, pero él quiere estar un poquito más cómodo y empieza a decir, pero pastor, es que eso está fuerte, la situación está muy difícil económicamente, y yo bajado en la calle trabajando duro para llevar el dinero, y ella en la casa con los hijos. No, yo quiero que ella busque un trabajo para que ella se faje y contribuya en la casa también, para nosotros estar más cómodos. Mi hermano, pero no hay nada malo que la esposa trabaje. No hay nada de malo. Pero hay etapas en la vida. Y no importa la etapa, a los esposos que les encanta escuchar, que son cabezas del hogar, eso implica responsabilidades. Ustedes saben, según la Biblia, de quién es la responsabilidad del sustento económico del hogar. De ambos, no señor. Del esposo. Pastor, no diga eso, que mi esposa se aprovecha. Yo no estoy aquí parado para decir lo que te convenga, yo estoy parado aquí para decir lo que la Biblia enseña. Tu esposa te ayuda, tu esposa ingresa en la casa, da gracias al Señor y míralo como un bono, gloria a Dios por eso. Pero esa no es su responsabilidad, esa es la tuya. ¿Ven cómo nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera del Señor? Dave Harvey, creo que en su libro Cuando pecadores dicen acepto, o en algún otro, dice lo siguiente. Él dice que el matrimonio no solamente fue inventado por Dios, sino que le pertenece a Él. Y eso nos conduce a nuestro segundo argumento. Primer argumento, no tenemos excusas para vivir dejando a Dios fuera. ¿Por qué? Porque tenemos todas las directrices en su palabra. Pero en segundo lugar, mis hermanos, la Biblia enseña claramente que Dios nos compró, Cristo nos compró con su sangre, y eso significa que no le pertenecemos. ¿Qué dice primero a los Corintios 6:20? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y luego en el capítulo siguiente lo reitera. Primero a los Corintios 7:23 dice, por precio fuisteis comprados. Le traduzco lo que eso significa, que no somos llamados a hacer lo que queremos, sino lo que debemos. O dicho de otra manera, lo que nuestro Señor y Dueño quiere. Que no somos nuestros. Es que a mí me gusta, está bien, fantástico, eso es trascendente. Lo trascendente es, ¿qué es lo que a Dios le gusta? ¿Ven por qué yo digo que es muy fácil ser cristiano aquí? Aquí tu casa con los ojitos cerrados y wow, gloria a Dios, qué emocionante el corazón, mi corazón rebosa de emoción. Sí, está bien, gloria a Dios, qué bueno que eres sensible al Espíritu Santo, pero que rebose de amor por tu esposo y por lo tuyo, a la manera de Dios, no la tuya. Ay, es que uno sabe si realmente hay vida. De hecho, vivimos en una época que de verdad yo a veces no voy a decir que me desespero, pero me cansa, me hastía
Ve a tantos en el pueblo de Dios usando las escrituras de una manera tan inadecuada. Yo recuerdo hace unos años atrás, para poner algo exagerado, lo usan continuamente, pero para poner algo exagerado, un cantante cristiano que desde niño tenía videos en YouTube por lo hermoso que cantaba, y de un momento a otro él deja de cantar himnos cristianos, se aparta del Señor y dice que él está en el cuerpo equivocado, que él quiere ser mujer, y empieza a hacerse cirugía para cambiar de sexo. Y en situaciones como esa, cuando alguien dice que ahí no parece haber vida espiritual, muchísimos creyentes, porque yo no sé si lo son, ¿verdad?, no tenemos derecho a juzgar. Déjale ese juicio a Dios. Pero ¿quién dijo que nosotros no tenemos derecho a juzgar? ¿Por qué que nosotros vamos a conocer a las personas? Por sus frutos. Y tú no estás juzgando cuando tú ves los frutos. ¿Eso es fruto de creyente? No, pues no es un creyente. ¿Y quién eres tú para juzgar? Yo, un cristiano que tiene una Biblia en su mano y que está creyendo en lo que la Biblia dice. Siempre me gusta como lo expresa uno de mis pastores. Si grana como ganso, si camina como ganso y si vuela como ganso, ¿qué es? ¿Una gallina? Un ganso. No juzgues. Pero tú no lo estás viendo que es un ganso. Eso lo determina Dios. Sí, Dios lo determinó y mira lo claro que es un ganso. ¿Por qué digo eso? Bueno, mis hermanos, porque la evidencia de si hay vida real en nosotros, según la Escritura, ¿saben cuál es? La obediencia a los mandamientos. Que no es que nosotros estamos buscando, es que Dios nos enseña en su palabra. Pensemos solamente en un capítulo, porque es tan rico en la forma que lo dice de diferentes maneras. Juan 14, 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese, no otro, ese es el que me ama. Versículo 23. El que me ama, mi palabra guardará. Y aquí tenemos nosotros a personas que tú y yo conocemos, porque las hay muchísimas en nuestra cultura. Yo lo que no soy fanático, yo no voy a ninguna iglesia, pero yo tengo una relación personal con Dios. Mira, cuando yo oro, a mí se me salen las lágrimas. Mira, perdóname, a ti se te puede salir lo que tú quieras, pero si tú no conoces la Biblia, tú no estás guardando los mandamientos, porque lo primero para tú guardarlos es conocerlos. Y tú puedes decir lo que tú quieras, pero si tú no obedeces a Cristo y a Dios, tú no eres de Él. Pastor, que este problema de ustedes, que ustedes viven juzgando, que yo no estoy juzgando, yo estoy diciendo lo que la Biblia dice. No soy yo que escribí eso. De hecho, eso fueron palabras del Señor Jesucristo. Mis hermanos, Cristo no solamente nos salvó de la condenación de nuestros pecados, sino que nos redimió. ¿Saben uno de los tantos conceptos de la palabra redimir? Comprar. Se usan 3 palabras en el Nuevo Testamento que se traducen como redención. Y todas implican la idea de ir a un mercado de esclavos y decir, dame ese, que eso lo voy a comprar y me lo voy a llevar a mi casa, ese es mío. Eso es lo que Cristo hizo contigo y conmigo. Tú y yo nacimos en pecado, tú y yo nacimos en la esclavitud del pecado. Y en algún momento en nuestras vidas, en su soberana gracia, Cristo dijo, voy a comprar a ese. Y su sangre fue el precio y nos hizo suyos. Y ahora que somos de Él, tenemos dueño, no nos pertenecemos. Tenemos que vivir obedeciéndole a Él, no a nosotros. Es por eso que Él no solamente es nuestro Salvador, sino también nuestro Señor. Posiblemente usted ha oído algunos grupos que eso es lo que sucede cuando uno quiere adaptar su estilo de vida a las Escrituras y no aplicar las Escrituras a su estilo de vida. No eres cristiano, sí, ¿cómo tú lo sabes? Porque yo veo que él vive como un inconverso. No, él es cristiano porque él repitió una oración hace 5 años de salvación y la Biblia dice que él es salvo por siempre. Ok.
Pero mira que él no tiene una vida de cristiano. No, lo que pasa es que él aceptó a Cristo como su Salvador, pero no como su Señor. Ahora falta que él lo entronice. Mis hermanos, que no podemos aceptar a Cristo como lo que él no es. Cristo es Señor. Y cuando nosotros aceptamos a Cristo, o lo aceptamos como Señor, o nosotros estamos aceptando cualquier otra cosa, pero no a Cristo. Y si Él es el Señor, entonces Él es el que manda en nuestras vidas y no nosotros. ¿Ustedes recuerdan lo que Cristo mismo dice en Lucas 6:46? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Es una contradicción. Señor, Señor, pero tú no me haces caso. Entonces yo no soy tu Señor. ¿Ustedes recuerdan esas dos palabras juntas que dijo el apóstol Pedro cuando en Hechos 10 Dios le dio una visión para decirle: ya no hay esos ritos de inmundicia, lo que yo santifico, lo que yo llamo santo, no lo llames tú inmundo. Y Dios le dijo en la visión, bajó un lienzo con todo tipo de alimentos. ¿Y qué le dijo? Pedro, mata y come. ¿Con cuántas palabras respondió Pedro? Con 2. ¿Ustedes recuerdan cuáles fueron estas palabras? Señor, no. Estas palabras nunca pueden ir juntas. Porque si es Señor, entonces no es no. Y si es no, entonces no es Señor. ¿Me están entendiendo? Si Él es Señor, no podemos decir que no. Porque el que manda es Él. Y si decimos que no, no podemos decir que es Señor. Porque no le estamos haciendo caso. ¿Qué saben para qué murió Cristo? Miren lo que dice Romanos 14:9. Cristo murió para ser Señor así de los muertos como de los que viven. No solamente para ser Salvador, sino para ser Señor. Y 2 Corintios 5:15 lo expresa de una manera que me encanta. Dice: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Qué es lo que distingue a una persona no cristiana? ¿Que vive para sí? No para todos. Yo conozco muchas personas no cristianas moralistas. Sí. Y son buenas personas, buenos ciudadanos, buena gente. Yo no sé si usted sabe que la Biblia nos dice que el infierno va a estar lleno de buenas personas. ¿Le choca eso? Porque ningún hombre puede ganar salvación por sus obras. Si la bondad nos permitiera alcanzar el cielo, ¿a qué vino Cristo? Cristo vino a hacer lo que era imposible para nosotros. Así que sí, buenas personas hay. Pero aún los buenos y morales, ¿saben por qué viven bien como ellos entienden? Por eso mismo, porque esa es la vida que ellos entienden que es la correcta. Así que ellos viven haciendo lo que ellos entienden. Por eso lo que estoy diciendo es que tú y yo somos cristianos. No es lo que yo quiero, no es lo que yo entienda, no es lo que a mí me gusta. Es lo que a Dios le gusta, lo que Él me enseña, lo que Él me ordena. Como esposo, como esposa, como padre, como hijo. Por eso decía el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Él murió para librarnos de nuestro egocentrismo. Y algo que me encanta decir: Cristo murió para librarnos, ¿tú sabes de qué? De la esclavitud a nuestra propia personalidad. ¿Qué significa eso? Que a un verdadero cristiano no le luce desobedecer con el argumento de: es que yo no soy así. Mi hermano, que si tú eres esposo, tú debes ser tierno y amoroso con tu esposa. Pastor, es que yo no vi eso en mi casa y yo no soy así. Pero es que el Señor no nos pregunta cómo somos, el Señor nos dice cómo debemos ser. Y al que no es así, bueno, el Señor te dio una nueva naturaleza que ahora es capaz de que tú cambies y seas así. Pastor, es que mire, yo vengo de un hogar, mire, mi mamá era la que llevaba las riendas en la casa. En mi familia, la que mandaba era mamá. Y ese patrón fue el que yo copié. Bueno,
Eso es entendible, eso significa, ¿sabe qué eso significa? Que tú puedes seguirlo haciendo. No, eso no significa eso. Eso significa que para ti va a ser más difícil. Pero si tú eres salva, Dios te acaba de dar una naturaleza desde que te convertiste, que ahora es capaz de ser diferente y es capaz de obedecerle como esposa. Hermanos, si Dios es el centro de nuestras vidas, eso significa que en cualquier circunstancia, incluyendo las diversas situaciones matrimoniales, nuestra primera pregunta no debe ser ¿qué yo quiero hacer? ¿Qué yo pienso al respecto? ¿Cómo yo me siento? No, nuestra primera pregunta debe ser ¿qué Dios quiere que yo haga? ¿Qué Dios piensa al respecto? ¿Cómo Dios se siente con esto que está pasando? Así que, para expresarlo de otra manera, cuando tú y yo en nuestras familias, como padres, como hijos, como esposos o como esposas, hacemos lo que queremos, estamos pecando de usar lo ajeno incorrectamente. Porque si tú y yo no nos pertenecemos, cuando nosotros hacemos nuestra voluntad, nosotros estamos usando lo ajeno incorrectamente. Yo recuerdo cuando estábamos criando 3 hijas. Usted sabe bien, el que tiene más de un hijo sabe bien que a veces pueden ser gemelos idénticos y las personalidades son diferentes. Eso es impresionante, eso a mí me maravilla. Y en mi caso, nuestras hijas eran no solamente diferentes por fuera, sino también diferentes en personalidad. Entonces había una que era bohemia, era artista, y había otra que era súper organizada y cuadrada. Y resulta que ellas estaban en la misma habitación. Entonces usted sabe, la que era artista, los artistas no son muy organizados, ella pasaba y encontraba esto, lo desentaba, lo usaba y lo dejaba por otro sitio. Pero la otra, si ella ponía algo suyo aquí, y la hermana lo usaba y se lo ponía aquí, ella se daba cuenta. ¿Tú estuviste usando tal cosa? Entonces, ¿qué pasa? Se dieron situaciones donde la que es organizada iba a su closet a buscar algo y no lo encontraba. Ni abajo, ni en la ropa sucia, ni a... ¿Y qué pasó? Ay, que la hermana se lo puso. Ya ustedes saben el problema. Nosotros tuvimos que enseñarle a la hermana, nosotros tuvimos que enseñarle a ella a compartir. Sí, mi amor, pero tú tienes que compartir. Pero tuvimos que enseñarle a la hermana que aunque su hermana tiene que compartir, hay que respetar la propiedad del otro. Tú no puedes tomar lo del otro sin pedirle permiso. No, pero que allá todos somos de todo. No cometas ese error. Enséñale a tus hijos el respeto a la propiedad privada, porque nosotros vemos eso en las escrituras de pie a pa. También enséñale que hay que compartir. No son enseñanzas excluyentes, sino complementarias. ¿Por qué doy este ejemplo? Porque así como uno ve grave que tú en tu casa vas a usar algo que ya tú tenías desde hace 2 días pensado que eso era lo que tú ibas a usar, y resulta que tu hermano o tu hermana lo tomó sin permiso, eso crea en ti una sensación de molestia fuerte. ¿Por qué? Porque están usando lo ajeno sin permiso. Es exactamente lo que tú y yo hacemos cuando hacemos lo que queremos y no le pedimos permiso al Señor. No preguntamos qué Él quiere. Estamos usando lo ajeno sin permiso. Pero en tercer y último lugar, la tercera razón, pastor, pero es que eso es difícil para nosotros. ¿Saben que lo alentador es que su palabra dice que Dios nos capacita? Dios no solamente te ha concedido el privilegio de ser esposo, de ser esposa, de ser padre, de ser hijo, sino que Dios te capacita para que tú puedas cumplir con ese rol adecuadamente. Cuando nosotros vemos lo que Él espera de cada cónyuge, por ejemplo en el matrimonio, podemos sentirnos abrumados y verlo como algo utópico o inalcanzable. ¿Saben por qué se ve así? Por nuestros pecados. De hecho, ¿cuál es la mayor causa de crisis en los matrimonios cristianos? Que aunque sean creyentes, los que están casados son 2 pecadores. Y es imposible, literalmente imposible, tú juntar 2 pecadores y que no tengan dificultades. Lo que Dios espera no es que tu matrimonio no tenga dificultades. Lo que Dios espera es que tú sepas cómo manejar esas dificultades para que no se conviertan en un conflicto. Eso es diferente.
Y nosotros vemos que eso es así desde el principio. ¿Ustedes recuerdan a Adán y Eva? Miren, en el español no se nota, pero cuando Dios finalmente trae a Eva, a Adán, nosotros leemos y Adán dijo, ay, ahora esto es cuerpo de carne de mi carne, sangre de mi sangre. No fue así. La estructura en el hebreo es como que cuando Adán despierta y ve a Eva, es como que, ¡wow, Señor! Ahora sí la botaste. Tú ves, ahora sí. No. Gracias, Señor, gracias. ¡Wow, qué maravilla! Esta es la idea. Es como que, emocionado Adán con Eva. Y la alaba. Pero luego que él desobedece a Dios, en lugar de haber decidido pastorear a Eva, decidió hacerle caso. Entonces ahora resulta que Eva era culpable de todo. ¿Y qué pasó, Adán? Yo no te dije a ti que no comiera el árbol. Esa mujer que tú me dices, que al final hasta Dios era culpable. No, es que cuando el pecado entra, lo daña todo. Un buen ejemplo de la necesidad que nosotros tenemos del Señor para capacitarnos, nosotros lo vemos en el libro de Efesios. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué trata Efesios 5:22 a Efesios 6:4? Los que están familiarizados con su escritura saben que esa es una porción donde se habla del rol del esposo, del rol de la esposa, del rol de los padres, del rol de los hijos. Si el Señor lo permite, eso lo vamos a tratar en el día de mañana. Pero mis hermanos, nosotros a veces nos olvidamos que esa porción no es independiente de todo lo demás. Es una carta, es un argumento que Pablo viene desarrollando. Y apenas 4 versículos antes de iniciar diciendo en Efesios 5:22 la responsabilidad de cada uno de los miembros, en el versículo 18, ¿qué nos dice? Que seamos llenos del Espíritu Santo. Llenos. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo, cantando en vuestros corazones con alabanza, etc. Hermanos, si Dios no nos controla a través de su Espíritu, no vamos a ser capaces de cumplir con nuestros roles. Así que lo que el apóstol Pablo nos está diciendo, antes de que ustedes puedan ser los esposos y las esposas, los padres y los hijos que Dios espera, ustedes necesitan ser llenos del Espíritu de Dios. Un autor muy conocido, un pastor, comentando sobre este pasaje, dijo lo siguiente, muy acertadamente: existe una estrecha relación entre la vida del Espíritu y la vida del matrimonio. Y sigue diciendo, el ministerio del Espíritu en nuestras vidas es lo único que va a prepararnos en la forma adecuada para poder hacer frente a los retos del matrimonio. Únicamente estando llenos del Espíritu, vamos a disponer de los recursos necesarios para cumplir con el deber de servir y de ser de ayuda a nuestra pareja. Y John MacArthur, explicando lo que significa ser llenos del Espíritu Santo, dice: estar lleno del Espíritu Santo significa que usted se ha ido, que no tiene más voluntad propia, que no tiene objetivos ni ambiciones, excepto aquellas que le pertenecen al Espíritu Santo. Eso es estar lleno de Él, estar dominado y controlado por Él, que Él domina su mente. ¿Ustedes se imaginan lo que puede ser una familia donde la mente del esposo está controlado por el Espíritu de Dios? Donde la mente del esposo está controlado por el Espíritu de Dios. La mente de los padres, la mente de los hijos. Es un hogar. Eso debe ser un deleite. Eso debe ser el tipo de hogar que todo el mundo quisiera. Y hermanos, pero saben, es que yo no soy muy sensible a esas cosas. Yo quisiera como ser más sensible. Y es como ser lleno del Espíritu. Yo quisiera sentir. Hermanos, hay sentimientos y hay ocasiones en que nosotros somos conscientes de la presencia de Dios en nuestras vidas. Pero mucho cuidado con perseguir un estado místico que no es el que la Escritura nos manda. ¿Y por qué yo digo esto? Cuando usted va al libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 16, ¿qué dice? La palabra de Cristo
Cristo more en abundancia en vosotros. Y cuando dice cuáles son los resultados de que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, ¿sabe cuáles resultados son? Exactamente los mismos que ser llenos del Espíritu. Así que cuando somos llenos del Espíritu, somos llenos de su palabra. Cuando somos llenos de su palabra, somos llenos del Espíritu. Hermanos, lo que estamos diciendo es que para una buena relación matrimonial es indispensable una buena relación con Dios. Posiblemente ustedes han escuchado una ilustración muy común, pero es tan buena que yo prefiero repetirla que dejarla de hacer. Un buen matrimonio es ejemplificado como si fuera un triángulo. En una esquina está el esposo, en otra esquina está la esposa. Y allá arriba, en el ángulo que falta, está Dios. ¿Qué sucede cuando esposo y esposa están cada vez más cerca de Dios? Están cada vez más cerca de Dios. Están cada vez más cerca de Dios. ¿Se están dando cuenta de lo que está sucediendo? En la medida en que esposo y esposa están más cerca de Dios, están más cerca el uno del otro. Así que no persigas una buena relación matrimonial, persigue una buena relación con Dios y eso te va a dar como resultado una buena relación matrimonial. Es por eso que decimos que una buena relación matrimonial no es una relación de dos, es una relación de tres, donde Dios es el centro. Una escritora lo ilustra de la siguiente manera. Una trenza parece contener solo dos cabos, las mujeres van a entender esto más, pero es imposible hacer con solo dos cabos una trenza permanente. Sigue diciendo, hay además fuertes cuerdas que parecen no tener más que dos cabos, aunque en realidad tienen tres, pues hay uno que mantiene siempre a los otros dos bien unidos. Así es un matrimonio cristiano. La presencia de Dios es lo único que puede mantener a dos personas que cada una de ellas tiene una voluntad que choca con la otra, a menos que exista el tercer cabo, que es la presencia de Dios que mantiene unidos a marido y mujer. Hermanos, si nos miramos a nosotros mismos, tenemos razones lógicas para desanimarnos. Pero nosotros no tenemos que mirarnos a nosotros mismos. Nosotros podemos y debemos mirar al Señor. Y cuando nos miramos a Él, entonces tenemos razones lógicas para animarnos. Tenemos razones lógicas para decir hay esperanza. Seguro que hay esperanza. En Él tenemos la esperanza de gozo y la certeza de que podemos tener una relación matrimonial mutuamente deleitosa. ¿Qué dice el salmista en el Salmo 127:1? Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Pastor, por eso es un versículo del Antiguo Testamento y es la palabra de Dios. ¿Quiere que te dé de nuevo? Juan 15:5. Separados de mí, dice Cristo, nada podéis hacer. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, como cristianos, tú y yo tenemos que ser diferentes. No puede ser que tú y yo estemos engrosando estadísticas tan parecidas a los que no conocen a Dios. Nuestros matrimonios tienen que ser, por definición, totalmente diferentes a los matrimonios de los que no creen en Él. Y tenemos todos los recursos a nuestro alcance. Dios nos da instrucción, Dios nos compró con su Espíritu y Dios nos capacita. Así que permítame concluir diciendo lo siguiente. A veces dicen, pero pastor, yo lo que estoy esperando es que ustedes nos den ciertas técnicas para tener un buen matrimonio. Bueno, mi hermano, lamento decirte, y espero que lo hayas notado, un buen matrimonio no se logra aplicando ciertas técnicas, se logra obedeciendo a Dios y cultivando nuestra relación con Él. Una relación íntima con Dios que nos dará las fuerzas y la capacidad de hacer lo que debemos independientemente de las circunstancias que estemos viviendo y de nuestros deseos.
¿Qué dice la Escritura en 2 Corintios 3:18? Esta es la medida en que pasamos tiempo con Él, que somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen. Es dedicando tiempo a crecer en el conocimiento de nuestro Salvador. La pregunta es, ¿vamos a seguir haciendo nuestra propia voluntad? ¿Corriendo tras nuestros deseos y al mismo tiempo diciendo que somos cristianos? Eso es antagónico. Eso es antagónico. No podemos vivir una vida haciendo nuestra voluntad y siguiendo nuestros deseos y decir que somos cristianos, porque eso es contradictorio. Pero hay otra alternativa. Vivir mostrando que lo somos, viviendo nuestros matrimonios y nuestra paternidad y como hijos a la manera de Dios, aunque no tengo que explicártelo, en muchas ocasiones lo que tenemos que hacer va a ir en contra de nuestros deseos, de nuestras personalidades y de nuestros puntos de vista. Al final, ¿saben qué? Cuando nosotros obedecemos, yo estoy seguro que a todo creyente verdadero aquí le ha pasado, que ha obedecido en contra de todas las células de su ser. A veces yo siento que tengo que hacer cosas que yo digo que hasta el último pelito de la cabeza y las uñas van en contra de eso. Es como que todo mi ser quiere hacer lo contrario. Pero mi cabeza me dice, conociendo la palabra, pero tú tienes que hacer esto. Y es como, Señor, ayúdame. Y hago lo que tengo que hacer en contra de todo mi sentir. Para a veces, más temprano que tarde, mirar atrás y decir, gloria a Dios, Señor, qué bueno que te hice caso y que no hice lo que yo quería, porque qué desastre hubiera sido. Qué bueno que te hice caso y que las cosas salieron de la mejor manera posible. Así que, mis hermanos, no dejemos a Dios fuera de nuestros matrimonios ni de nuestras familias, porque no nos luce y porque es un pecado serio contra Él. Que el Señor nos dé sabiduría para ser los esposos y las esposas y los padres y los hijos que Él nos enseña en su palabra. Permítame orar. Señor, gracias una vez más por tus misericordias. Gracias una vez más, Señor, por lo que tú nos das. Ayúdanos a creerte. Líbranos de la insensatez de creer que somos más sabios que tú. Es impresionante lo insensatos que somos cuando creemos que haciendo nuestra voluntad nos va a ir mejor que haciendo la tuya. Ay, Señor, perdónanos y ayúdanos, porque todo lo que estamos aquí, con total certeza, hemos hecho en ocasiones nuestra voluntad, aún conociendo la tuya. Perdónanos y ayúdanos a honrarte, a bendecirte y a ser agradecidos. Oramos, Señor, con mucha esperanza, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén.